Buenas tardes a todos. Dentro de este ciclo de conferencias y de charlas que organiza la Escuela Nacional de la Magistratura de Venezuela, hoy me toca exponer y hablar hacia ustedes lo relativo al tema de la protección de datos y en particular la protección de los datos dentro de las sentencias judiciales. Al respecto, debemos comenzar por tomar en consideración, entender a qué nos referimos con protección de datos. La protección de datos se refiere entonces de manera muy general, muy genérica, a toda aquella información o data vinculado a una persona en particular, individual, ya sea que se encuentra identificada o que sea fácilmente identificable. Toda esa información relativa a esa persona se va a considerar una data o unos datos personales. Estos datos personales, en principio, requieren de algún tipo de protección judicial. Por lo tanto, a nivel del derecho comparado se han creado, se han establecido una serie de reglamentos, normativas y leyes para resguardar y proteger los datos personales. No obstante, dentro de los datos personales se deben distinguir aquellos datos personales meramente simples de aquellos datos personales sensibles, es decir, que su contenido, la información que poseen, tiene una situación particular y especial que afecta de mayor medida los derechos de los titulares de esos datos personales. Así observamos también que los datos personales pueden existir aquellos que son datos personales públicos. Y hacer datos personales públicos, no privados, dentro de una esfera de una intimidad o privacidad, tienen un tratamiento y una protección distinta a aquellos datos que sí son íntimos, personales, privados. Y además si tienen el carácter de sensible. Entonces, frente a esa distinción, el grado de protección, de resguardo que va a dar el ordenamiento jurídico venezolano a estos datos y a esta información va a variar. Voy a dar un ejemplo para que entiendan mejor a lo que me estoy refiriendo. Si ustedes tienen unos videos donde están pasando unas vacaciones en la playa con sus familiares, con niños, niñas y adolescentes, y eso lo tienen ustedes para compartir solamente con sus familiares, y esa información alguien accede al archivo de datos, el fichero, se suele llamar fichero, el lugar donde se almacena, resguarda esa data, esa información, ya sea un fichero físico en papel o un fichero digital automatizado, y obtiene esa información y la divulga, está afectando sus derechos a esos datos personales, y van a tener ustedes muchas herramientas para obtener la protección de esa información. Distinto ocurre cuando se trata de información que es pública, es decir, si ustedes esa información la hacen accesible a cualquier persona, la protección que va a tener no va a ser igual a esa información que ustedes buscaban mantener de manera resguardada y privada, solo para su consumo personal o de muy pocas personas autorizadas por ustedes. Igualmente hay que hacer la distinción entre lo que ocurre con un ciudadano o una persona que no está expuesto públicamente. Es decir, que no sea un artista reconocido, que no sea un político conocido o no, o que no realice alguna actividad pública que implique o que conlleve a que sea expuesto a la colectividad en sus actividades y sus quehaceres. ¿Qué va a ocurrir? Entonces esa data, esa información, que puede ser textos, videos, audios, imágenes, etcétera, de estas personas que se exponen públicamente, siempre y cuando tenga que ver
con o esté vinculado con esa actividad pública, esa protección de esa data no va a ser exactamente igual que la de un particular. Demos un ejemplo. Ustedes están en una reunión privada, en un reservado dentro de un restaurante, y llega alguien que le hace la publicidad al restaurante, se mete al reservado y toma fotos. Allí esta persona estaría violando sus derechos a la privacidad, a la intimidad, y a esas datos y esa información que se está recopilando, se está recogiendo sin su consentimiento. Porque toda data, toda información se tiene que recoger con el consentimiento. Ese consentimiento debe ser informado, salvo que la ley o el ordenamiento jurídico establezca el libre acceso sin la necesidad de otorgar el consentimiento para la obtención de esa data, de esa información. Entonces, fíjense, en ese restaurante, esa foto, eso estaría afectando su intimidad. Imaginemos que no están en el reservado, sino que están afuera. Igual, empiezan a tomar fotos, están en un espacio público. Allí, aunque estén en un espacio público y en principio están en cierta forma ustedes dando una especie de autorización para tomar imágenes, igualmente se requeriría que este publicitario, este publicista, porque va a publicar esa información, no es alguien que está celebrando un cumpleaños en el restaurante, está tomando fotos y en el fondo aparecen ustedes. Esta persona debe pedirles permiso y autorizaciones a ustedes para poder tomar esas fotos y publicarlas para hacer la publicidad del restaurante. Si es una persona públicamente expuesta, ya por su actividad tiene y sabe que al lugar donde vaya van a tomar fotos de ellos y ha aceptado de manera tácita esa circunstancia. Entonces, fíjense cómo se distingue cuando hablamos de datos personales, sean sensibles o no sean sensibles, o de las personas cuando son o no son públicamente expuestas. Pero eso no significa que estas personas públicamente expuestas no tengan ningún tipo de protección frente a sus datos personales. Así podemos observar que es bastante común que a estas personas, sobre todo artistas, buscan y toman sus imágenes y posteriormente, en base a esas imágenes, empiezan a crear videos o fotos, ya sean de manera humorística o de otra forma, como por ejemplo, generar o producir videos pornográficos donde colocan el rostro o la imagen de esta persona cuando en realidad no es esa persona la que está participando en ese video. Entonces, todas estas circunstancias generan violación a esos datos personales, esa información personal que, como ya les dije yo, puede estar tanto físicamente en un fichero normal, en carpetas, un archivador, como en los ficheros digitales, en cualquier formato, en Word, en PDF, en Excel, etcétera, etcétera. Información médica, información bancaria y demás. No obstante, existen, como les mencioné, otros datos, otras informaciones que son públicas y que por ley es de libre acceso. Ejemplo, partidas de nacimiento, documentos de los registros mercantiles, de los registros públicos inmobiliarios, de los registros públicos donde se inscriben asociaciones, sociedades civiles, la cédula de identidad, el pasaporte. Esos son documentos que son públicos, que por ley se permite el acceso y que sirven además para identificar un negocio jurídico o a una persona determinada. Entonces, frente a esta situación, frente a esta circunstancia, varía y cambia un poco lo que es la manera de proteger y el alcance de protección de esa data, de esa información. Igualmente, esos datos personales, incluyendo los sensibles, por ley, pueden tener unas limitaciones como, por ejemplo, lo que está vinculado a la seguridad nacional, a la defensa del país o a los aspectos de salubridad pública, donde por esos motivos que va a implicar una seguridad para un bien mayor a una colectividad general, permite a determinadas personas autorizadas por la ley a tener acceso a esa información aún sin el consentimiento de las personas a que le pertenecen esa data, esa información. Pero como les dije, eso solamente se puede realizar cuando la ley expresamente autoriza realizar eso.
Fíjense, en el caso venezolano existen una serie de legislaciones que incentivan el uso de las tecnologías para informatizar más lo que tiene que ver con la administración pública y generar un buen gobierno, lo que se suele llamar el buen gobierno o la buena administración. De esta forma observamos cómo, por ejemplo, el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que el Estado y la administración pública en general deben incorporar el uso de las tecnologías y de las tecnologías de la información conocidas como y comunicación, conocidas como las TIC, dentro de sus actividades cotidianas y diarias. Ya tenemos la norma normarum, que es la Constitución, que reconoce, que establece esta posibilidad, ¿verdad?, de el uso de las tecnologías por parte de la administración pública. Y eso conlleva y va entonces con todas las actividades de la administración pública en su concepto general, del poder público nacional en sus distintas ramas, en el caso venezolano, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el poder moral y el electoral. Entonces, dentro del poder, de la rama del poder público, que es el judicial, entonces se utilizarán estas tecnologías que van a almacenar datos, que van a almacenar información y que a su vez van a producir documentos que está reflejado, que reflejan esa información, esa data, que es personal y que puede ser sensible. Entonces, ya la Constitución dice que toda la administración pública, todo el poder público nacional, dentro de eso, en la parte judicial, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, debe incorporar las tecnologías en sus actividades. También conseguimos algún tipo de regulación sobre el uso de las tecnologías, el tratamiento de esos datos, de esa información. Fíjense, Venezuela no tiene una ley de protección de datos propiamente dicha. Entonces, dentro de la distinta y diversa legislación que tenemos, de distintas normas jurídicas, debemos hacer una imbricación, una especie de rompecabezas uniendo las distintas normas y legislaciones, donde les voy a mencionar algunas acá nada más, para, en base a lo ahí establecido, poder saber cómo se tiene que dar el tratamiento de esa información y cómo se debe proteger esa data, esa información. Entonces, bueno, ya les decía, está la Constitución, que habla de que la administración pública en general debe utilizar las tecnologías, las TICs, en sus actividades diarias. Tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública, que también hace señalamiento al uso de las nuevas tecnologías. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa autoriza el uso de las notificaciones y citaciones electrónicas. El decreto con fuerza de ley de mensajes de datos y firmas electrónicas hace señalamiento también del uso de la firma electrónica por parte de los distintos funcionarios del Poder Judicial, de la rama del Poder Público, denominémonos Poder Judicial, como usualmente se le dice. De hecho, esta ley orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa habla expresamente del uso de la firma electrónica por parte de los tribunales. Está también la ley de registros y notarías, que habla de la posibilidad de los archivos digitales, de los documentos digitales, del uso también de las firmas digitales. Está la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, está la ley del infogobierno, estaría también el decreto con rango, valor y fuerza de ley sobre acceso de intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado, que permite que entre ellos se intercambien la información que cada uno de ellos posee, ya sea de manera física o de manera digital. Entonces, si se tiene almacenado, imaginemos, el SAIME tiene información, archivo digital de los individuos, el INTT también tiene información sobre los sujetos, los ciudadanos, los individuos, y llega a un tribunal y pide data, pide información, entonces llega
digitalmente con firma digital o con algún mecanismo de validez o certificación de que esa data, esa información que se está remitiendo es fidedigna, entonces remitirá el juez vía digital por los mecanismos correspondientes y legalmente establecidos, remitir esa data, esa información digital de este individuo y que es una información y una data personal. Fíjense entonces que además también tenemos la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que posteriormente fue modificada por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que tenían artículos similares, la Ley sobre Protección de Privacidad de las Comunicaciones. Fíjense, esta ley es una ley que de manera genérica habla de la protección de esos datos, esa información, esas comunicaciones que pueden tener las personas, ya sea por cartas, ya sea a través de los celulares, a través de mensajes, ya sean mensajes textos, ya sean mensajes de WhatsApp, ya sean mensajes de Telegram, mensajes de Signal o cualquier otra aplicación o mecanismo en el cual pueda haber un intercambio de información. Esa es información privada, personal, que si no se cumple con lo que establece la ley y autorizaciones de un tribunal para tener acceso a esa información, no se puede obtener. Estaría también la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, la ley orgánica de la administración pública, el Código Orgánico Tributario, que permite crear un domicilio electrónico incluso, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos por jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa en sentencia 1358 del 15 de octubre del 2014, dijo que era extensible a la LOPA todo lo que tenía que ver con la aplicación de las tecnologías. Encontramos también normas de rango sublegal como el Decreto Presidencial 825 de mayo del 2000, que hace referencia al acceso y al uso de Internet como una política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República. También el Decreto Presidencial 825 de mayo del 2000, referente al acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República. El Decreto Presidencial 3390 del año 2004, que estableció que la administración pública debe emplear prioritariamente el software libre en el ejercicio de sus actividades, funciones y atribuciones dentro de la administración pública. Igualmente existen en el ámbito judicial otro tipo de normativa sublegal que ha buscado integrar, involucrar las tecnologías en las cuales se almacena información, como hemos dicho, como las resoluciones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que se dictaron durante la pandemia para establecer el proceso o el procedimiento judicial, el decreto 1423 del Ejecutivo Nacional también sobre los infocentros, el decreto 6649 del 2009 que califica que se deben usar el Internet por parte del sector público mientras no implique ello un gasto suntuario. Regresando a la legislación, tendríamos también la ley de prohibición de videojuegos y juguetes bélicos, ¿verdad? La ley y el reglamento del denominado Centro Estratégico de Seguridad y Protección a la Patria, conocido por su acrónimo CESPA, que regula también algo que tiene que ver con esto. Hay, por ejemplo, una providencia de CONATEL, la número 171 del 2017, que tiene que ver sobre la retención de datos personales y que deroga una providencia previa que ya existía, que es la 572 del año 2005. También existen, por ejemplo, unas circulares de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, como la SIB DSB 14.539 y la SIB DSB CJOD 6.524, entre otras, donde se hace referencia a la posibilidad que se tiene por parte de la administración pública y la obligación que tienen las instituciones financieras de recabar datos e información de las personas y de las instituciones financieras en general
para ver que estén realizando actividades lícitas y no ilícitas. Entonces, fíjense cómo entonces existe de manera general una normativa no unificada, pero y establecida en cierta forma de manera aislada, pero que no impide o que no niega la existencia de un cuerpo normativo que se puede integrar para brindar y dar la protección a los datos de las personas. Entonces, bueno, fíjense lo siguiente. Ya habiendo hecho esta introducción en general respecto a la protección de datos, vamos a pasar entonces a el tema más concreto que viene siendo la protección de datos en las sentencias. Entonces, nos encontramos con que la temática y la telemática, como veníamos señalando ahora, es indudable que tiene influencia en el acontecer diario. Y esa tecnología recaba información. Comparte tanto por los particulares como los sectores públicos. Y esa data, esa información, siempre y cuando sea privada, particular, personal y mucho más, si es sensible, va a tener algún tipo de protección. Esto es lo que ha permitido que surja dos corrientes dentro del derecho, que viene siendo el derecho informático, entendido como un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos del derecho a la informática, y el derecho telemático, entendido como algo que forma parte de la informatización de la sociedad para establecer una relación entre las computadoras y las telecomunicaciones. Mucho más si pensamos que ya estamos hablando y ya se están creando y ya existen lo que se llaman las ciudades inteligentes o ciudades telemáticas. Entonces, fíjense, todos estos cuerpos y todas estas normativas que existen están vinculados a derechos constitucionales, humanos y fundamentales. ¿Okay? Estos derechos humanos obviamente son inmanentes, inherentes, universales en relación con el ser humano. ¿Y qué derechos está tocando? Bueno, puede tocar todos los derechos humanos, y entre esos derechos humanos que se estarían compartiendo podría estar el derecho a la privacidad, a la intimidad, al honor, a la reputación, etc. Entonces, ¿qué se busca? Se busca precisamente proteger estos derechos de las personas, que no sean vulnerados, y existe la obligación de todo Estado social, democrático en el mundo, de proteger estos derechos. Entonces, bueno, fíjense, como les mencionaba, estarían involucrados, por ejemplo, algunos derechos de la persona humana, el derecho al desarrollo de la personalidad. Imagínense el ejemplo que les daba hace un rato. Llega alguien, toma su imagen y empieza a colocar fotos, videos, utilizando, imagínense también la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es mucho más sencillo, es más fácil generar este tipo de imágenes falsas, de documentación o de archivos falsos. Y entonces eso puede afectar su persona para conseguir trabajo, conseguir pareja, etc. Eso afecta el desarrollo de su personalidad. El derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada, el derecho a la propia imagen, a la voz, etcétera. Porque usted tiene derecho a disponer de su imagen, a disponer de su voz, entre otros aspectos. Y esto obviamente puede afectar su integridad física y moral, el derecho al honor, el derecho a la reputación. Y esto no es óbice o negatorio o nugatorio de la libertad o del derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información. Pero estos derechos tienen que ejecutarse y realizarse en un justo equilibrio, ya que la vulneración de eso va a generar, obviamente, responsabilidades por parte de quien Fíjense que el acceso a esta información en uso de los medios digitales, de las TICs, es algo que se ha venido tratando desde hace muchos años ya en el ámbito internacional, y como ejemplo de ello, como aparece en la lámina, el derecho al acceso universal a Internet como un derecho humano, establecido en la Declaración de Ginebra del 2003. Imagínense, ya hace 11 años
o sea que no es reciente, no es nuevo, la Directiva 2002-22 de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. La libertad de expresión de información en Internet, ahí aparecen reflejadas también una serie de normativas o intentos de regulaciones sobre el ciberespacio, el acceso al Internet, a esa información que sale en Internet, cómo usar esa información, cómo compartirla, etc. Entonces, fíjense, todo esto que estamos mencionando y que hemos hecho mención, que hemos comentado y relatado, está vinculado a una legislación que establece al Estado venezolano que utilice las tecnologías para todas sus actividades y que propenda a eso. Eso va a permitir que se almacene información, que se almacenen datos de las personas, que va a permitir individualizar a cada persona y pueden contenerse datos sensibles. Y eso está vinculado a todos los derechos humanos y en particular, por ejemplo, a los que les acabo de mencionar. Esto va a su vez va a permitir que las personas que se vean afectadas o vulneradas frente a la violación de sus derechos humanos, tener una serie de acciones judiciales para buscar la protección ante la violación de esos datos personales. En el caso venezolano tenemos, por ejemplo, el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que habla o establece el famoso habeas data y que su procedimiento está regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a cómo se debe realizar el mismo. Entonces, este artículo 28 de la Constitución le otorga a las personas un conjunto de derechos a su vez, que en otras partes del mundo, por ejemplo, en la Unión Europea, en España, por ejemplo, se les conoce como principios derechos ARCO, que es un acrónimo de los derechos que se otorgan, y que son los mismos que reconoce la Constitución venezolana además. ¿Cuáles pueden ser esos? Fíjense, puede acceder al registro para conocer la información que exista sobre la misma, poder solicitar la actualización, rectificación, destrucción de esa información, saber para qué se está utilizando esa información, pedir que se elimine la información o se restrinja el acceso a esa información, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, a su vez, está vinculado con otro artículo 43 que permite que todo ciudadano no solamente tenga acceso a su información personal, sino a conocer aquella data, aquella información a la colectividad en general. Obviamente con las excepciones de ley o las prohibiciones de ley, como lo que tiene que ver con seguridad y defensa, podría en ciertos casos penales también restricción de la información, en materia de niños, niñas y adolescentes igualmente, etcétera. Esto permitiría entonces no solamente la posibilidad de ejercer unas acciones individuales, por ejemplo, se puede ejercer no solamente la acción de la habeas data, se podría ejercer también una acción de amparo, pero también se podría hacer un amparo o demanda, porque existe la posibilidad de ejercer amparo o una demanda propiamente dicha por intereses colectivos y difusos, que su procedimiento igualmente está regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Surge también otro derecho que se conoce como el derecho al olvido, entendida como la facultad que tiene el individuo sobre datos personales para borrarlos, bloquearlos o suprimirlos cuando contenga información personal que considere obsoleta por el transcurso del tiempo, o que sea falsa, o que sea incorrecta, o que sea sensible. Y entonces, frente a esa situación, puede solicitar la eliminación de esa información. Usualmente esto está relacionado, está vinculado con lo que tiene que ver con la data y la información que se encuentra en Internet, pero no exclusivamente a ello. Entonces, fíjense, nos conseguimos con diferentes tipos de este derecho al olvido que daría además o permitiría del olvido de esa data, de esa información. Fíjense que acá, en la lámina que estamos observando, aparece la ley de informes crediticios, que permite
obtener a las personas corrección de esa información que está allí. La ley española de protección de datos da esa posibilidad también. En Argentina, en el caso venezolano, observamos que la Defensoría del Pueblo ejerció una acción en contra de las instituciones financieras y la superintendencia de bancos también por el sistema del SICRI, donde se recopilaba una serie de información, de data, entre otros aspectos que podían afectar el honor, la reputación, el desarrollo de la personalidad, los derechos económicos de las personas que se veían involucradas. Porque el acceso a esa información era amplia, era indistinta, no tenía ningún tipo de restricción por parte de las instituciones financieras sin cumplir ningún tipo de requisito en particular, lo cual posteriormente al ejercicio de esa acción, las instituciones financieras dictó una normativa que reguló eso y entonces que la acción ya perdiera su objeto, pero su objetivo que fue obtener algún tipo de regulación sobre esa data, esa información que se tiene en el SICRI. Entonces, fíjense cómo el derecho al olvido surge para proteger precisamente la vida privada de las personas en Internet, información que está allí y que puede llegar en algún momento a ser falsa o sesgada, entre otros aspectos. Fíjense que todo esto que estamos mencionando lo podemos vincular con el llamado Big Data y también el Gran Hermano. Entonces, imagínense que, por ejemplo, el Estado venezolano puede recopilar y centralizar la información de todos los ciudadanos en un gran centro de información. Allí, de esa manera, similar a lo que ocurre, por ejemplo, en China, que eso existe, puede controlar mejor a los ciudadanos en cuanto a sus actividades, conductas, si cometen o no cometen hechos ilícitos, etcétera. Por ejemplo, en China, que tiene tanta población dentro de su país, utilizan esta información para que se produzca una especie de control social, incluso individual, por parte de los ciudadanos en su actuar. Si usted comete infracciones de tránsito, lanza basura en la calle, no paga impuestos, ello va a implicar que va a reducir en relación con usted una especie de puntos, así como ocurre con las licencias de conducir, que le van quitando puntos, y en la medida que le van quitando puntos, usted va perdiendo las posibilidades de acceso, por ejemplo, a las mejores universidades del país, al tope máximo de los créditos financieros que se puedan otorgar, al financiamiento de viviendas, de vehículos, etcétera. Entonces va a perder ciertos privilegios o ciertos beneficios por su conducta contraria a la ley. ¿Y cómo sabe el Estado si cometió o no cometió esas infracciones? A través de esta Big Data y esa información y esa data de los ciudadanos que tiene individualmente. Sin embargo, este derecho al olvido, que se puede ejercer para proteger estos, una serie de limitaciones también, no es irrestricta, como por ejemplo, debemos tomar en consideración y en cuenta, muchas veces las personas pisan, se en alguna página, aceptan la cookies de ustedes. Para esa información, después venderla, distribuirla a alguien que le sirve para vender algún producto, para realizar alguna actividad, etcétera, etcétera. O pongan en Internet, eso va a permanecer en Internet. El derecho al olvido lo que va a hacer es dificultar que pueda tenerse acceso a esa información. Pero un cracker o un hacker que tiene el conocimiento necesario para meterse en la deep web o en la dark web, como ustedes lo quieran, a obtener esa información, ya sea escrita, ya sea de videos, ya sea de audios, etcétera, y con ello, entonces, proceder a divulgarla después por otra manera, ese olvido, aunque efectivamente para la mayoría de conocimiento técnico suficiente para meterse en estas profundidades y saber cómo ubicar la información que se ha buscado este derecho al olvido, siempre se podrá obtener.
Entonces, fíjense, ¿qué derechos y obligaciones surgen por parte de los terceros, del Estado y los particulares que manejan y o recaban estas informaciones y los colocan en esos ficheros? Fíjense, tienen que proteger todos los derechos fundamentales, constitucionales y humanos de las personas sobre las cuales está recabando su información. Habrá en otros momentos que tendrá que pedir o solicitar acceso a una documentación, porque la ley le exige que pida ese permiso para tener acceso a esa información. Tiene el derecho, de verdad, también los afectados de pedir la actualización, rectificación de esa información, pedir la reserva de la información que está allí. Entonces, por ejemplo, en el caso de la sentencia de los tribunales, porque existe la posibilidad de que las partes pidan al juez que ese expediente en particular sea reservado y no tenga libre acceso a los terceros. Hay ciertas circunstancias, por ejemplo, en materia penal, en materia de seguridad y defensa de la nación, en materia de niños, niñas y adolescentes, donde ya la ley expresamente establece la reserva de ciertos aspectos del expediente o de todo el expediente en general, y no hace falta que sea solicitado o pedido por las partes, sino que por establecerlo en la ley ya existe ese resguardo. Si eso no lo establece ya la ley, las partes de mutuo acuerdo pueden solicitar esa reserva del expediente. Incluso debemos recordar y tomar en consideración que esto es importante en razón de que el expediente y la sentencia o las sentencias, las distintas decisiones y autos que pueden dictarse dentro de un proceso y todo lo contenido allí es público y tiene acceso cualquier persona. Cualquier persona puede solicitar esa información, puede sacar copia simple de esa información, no copia certificada. La copia certificada solamente la puede pedir las partes del proceso, pero sí puede pedir copia simple. Entonces, frente a estas circunstancias, puede existir data dentro de ese expediente que sea sensible, que no se desee que se sepa por parte de terceros. Supongamos condiciones médicas individuales, lugar de residencia, estado financiero, números de cuentas, dónde están las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a eso, se puede pedir al tribunal la reserva de esa data, de esa información e incluso de la sentencia final que se vaya a dictar. Entonces, frente a todo esto, va a subsistir entonces la obligación por parte de los órganos judiciales de, como mencionábamos en el artículo 28, tener que actualizar, rectificar o eliminar total o parcialmente algún dato que se haya mostrado que sea erróneo. Si no lo hace en corrección ante esta solicitud de manera propia, con un auto para corregir o enmendar ese error que se haya cometido, las partes podrán ejercer entonces el habeas data para obligar al tribunal a realizar esa actualización, rectificación, eliminación, reforma, limitación de acceso a esa información personal que está contenido en el expediente o en la sentencia en particular. Frente a esto vemos entonces la importancia de tener cuidado en relación con la información que debe publicarse en estos documentos que son públicos para que sean fidedignos, exactos, certeros, ciertos en cuanto a lo que está señalando. Porque no olvidemos que además existe responsabilidad civil, penal y administrativa del juez y demás funcionarios públicos que intervienen en un juicio, en un proceso. Entonces, fíjense, ¿qué medidas de seguridad se pudiesen tomar para resguardar esa data, esa información que va a contener la sentencia y que puede publicarse digitalmente, como ocurre con la página del Tribunal Supremo de Justicia, donde se publica digitalmente la sentencia y la sentencia de muchos tribunales, y además para allá es a donde vamos nosotros, para que todas las sentencias de los tribunales sean publicadas en una página de internet, una página web, donde tenga acceso
todas las partes del juicio y los terceros que deseen ver, leer esa información, porque no olvidemos además que, como les mencioné, la publicidad y el libre acceso al expediente y a la sentencia es para generar también un control social al órgano judicial para que actúe de conformidad con la ley, para que no transgreda la normativa, para que no ocurran o no sucedan hechos de corrupción o limitarlos al máximo. Esa es la intencionalidad de la publicidad del expediente y de la sentencia. Pero como les mencioné, eso no significa que aunque sea público no se deban de tener algunos resguardos, algunas medidas de seguridad frente a esa data, esa información que se tiene allí. Para ello, lo que es el sistema de justicia debe, a través de sus tribunales y sus distintos órganos, establecer mecanismos de seguridad informáticas que sean efectivos y eficientes en resguardo de esa data, esa información, para que no pueda ser hackeada, no pueda ser craqueada, ni vulnerada, ni alterada por parte de terceros. Entonces, dentro de los distintos aspectos de seguridad que se pudiesen utilizar o emplear, estaría la seguridad de un ambiente de red, identificando y eliminando las vulnerabilidades, los siniestros de mala manipulación, ya sea por terceros o de los mismos usuarios y autorizados para eso, tener personal técnico formado, adecuado, formar no solamente el personal técnico que tiene los sistemas de protección y de administración y almacenamiento, sino también por ejemplo, del relator o del juez que usa la computadora, que va a utilizar una firma electrónica, tener conciencia de la firma electrónica, que es algo personalísimo, que no puede dar ni compartir absolutamente con nadie, porque si no, el único responsable es él si se genera algún hecho delictivo y es corresponsable, además de ese hecho delictivo, por estar compartiendo la firma electrónica, que no debe hacerlo. Ya no existen muchos tipos de firma electrónica, pero no es nuestro tema de hoy, se los menciono para que estén al tanto. También buscar protección frente a las catástrofes naturales, establecer programas y sistemas de resguardo y protección adecuados, tener hardware y software actualizados y bien protegidos frente a los posibles ataques y vulneraciones, tener medidas de seguridad tanto físicas como digitales o electrónicas para evitar malware, software, modificación de byte, modificación de la data que está contenida dentro de ese sistema de almacenamiento, evitar que se extraiga la información, qué supuestos y condiciones que se puede ceder esa información y claro de si es necesario o no tener autorización para ceder esa información a un tercero, ya sea en el ámbito nacional o todo esto tiene que ver y se vincula a la protección de datos. Es sumamente importante. En el caso de las sentencias que se dictan, como leyes, son públicas. Entonces, esa información es accesible no solamente a nivel nacional, sino de pueden estar afuera y dicen, bueno, ya habrá salido la sentencia. Ah, ya, sí, ya salió, gané, perdí. Esta información de las sentencias también es pública porque a su vez también tiene una finalidad no solamente de control social para evitar irregularidades dentro del sistema de justicia y sus funcionarios, sino también desde el punto de vista académico y educativo, de investigación y de la docencia, donde entonces los investigadores, docentes, profesores y demás personas dedicadas a la academia pueden buscar cómo ha sido la jurisprudencia, la doctrina de determinada materia, de determinado tribunal sobre un punto determinado y en base a eso desarrollar un análisis lógico, jurídico y académico, algún trabajo ya sea de investigación, un artículo científico, o un trabajo de ascenso, una tesis doctoral, de lo que a bien tenga de investigación. Entonces, fíjense, se tienen que vigilar las redes, establecer redes perimetrales de seguridad, uso de firewalls, cortafuegos, que son tecnologías repelentes o protectoras de los ataques, virus, tener respaldos, copias de seguridad a tiempo real de la información contenida, por si acaso alguno de los servidores o atacado, exista un espejo que permite entonces
de esa manera recuperar esa información que haya sido, por ejemplo, eliminada, alterada, vulnerada, etc. Y de allí la importancia de estar resguardo de la información, sino de su protección, de la manera de adquirirla, de transmitir esa información a terceros, etc. También se puede utilizar la codificación de manera digital o electrónica para darle mayor resguardo o protección, como la criptociencia, la criptografía, el uso de, por ejemplo, los blockchains, que también permite un alto grado de seguridad de que esa información va a ser fidedigna, y si se altera o se modifica, existe una vulneración y que por lo tanto el contenido de ese documento en particular. Y entonces con ello brindar o dar mayor protección. ¿Por qué? Porque como están observando ustedes en las láminas, el blockchain funciona de bloques que reparten en diferentes lugares una información corrompida, la data que se contiene. El blockchain usualmente se piensa o se imagina en la mayoría de las personas que se utiliza para la minería de las, pero no es así. El blockchain tiene una amplia gama de usos como elaboración de documentos, de contratos, guardar cualquier tipo de información escrita, fotográfica, audiovisual, auditiva, nada más, etcétera, etcétera, en el ámbito de la música, del turismo, del comercio, de la finanza, de registros públicos, de las sentencias, de venta, de ciberseguridad. Fíjense que es extensísima la utilización o las posibilidades de utilización del blockchain en diferentes temas y aspectos de la actividad cotidiana y diaria de nosotros, de los ciudadanos y de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, en relación a esa data, a esa información que se tiene allí. Entonces, ¿qué ventaja tendría esta tecnología del blockchain? Bueno, cambios sin intermediación de terceros y una fortaleza de fiabilidad del contenido de esa información, son datos de alta calidad, permite que los usuarios se capaciten en el uso de estas herramientas para brindar mayor seguridad en todas esas transacciones, negocios jurídicos, relaciones jurídicas que se estén realizando, permite una integridad del proceso, da mayor transparencia e inmutabilidad a la información que está contenida allí, simplifica el sistema contable, simplifica el intercambio de datos, permite que se realicen más transacciones más eficientes. Fíjense la cantidad de ventajas que estamos observando en la lámina que tienen ustedes en pantalla en relación con las distintas posibilidades del uso del blockchain. De esta forma, bueno, hemos llegado entonces nosotros a la finalización de esta exposición vinculado a la protección de datos en general, vinculado especialmente a la protección de datos de las sentencias judiciales. No olviden que hoy en día todas o casi todas las personas de alguna manera constante están con el uso de las tecnologías. Tenemos, por ejemplo, el uso de los celulares. Con los celulares, entonces allí mandamos imágenes, mandamos audios, mandamos documentos, archivos, etcétera. Son datos, son contenidos. Estos datos, estos archivos, cuando llegan a Internet, ya les dije, nunca van a desaparecer. Pueden ser ocultados, pueden buscar protegerse para que tengan un mayor resguardo, pero no podrán ser eliminados en su totalidad. A su vez, esto va a permitir que se genere la Big Data, una Big Data que puede ser utilizada de manera positiva como de manera negativa. De allí la importancia y la relevancia de poder permitir y reconocer y dar vías y mecanismos que permitan a los titulares de esa información proteger esos derechos, ya sea a través del habeas data, ya sea a través de la acción de derecho al olvido, ya sea a través de una acción de amparo, una demanda de intereses colectivos difusos, una demanda civil por violación al honor y a la reputación, o una demanda penal también por vulneración a la integridad, también al honor y a la reputación de las personas.
demandas de contenido patrimonial, demandas por daño moral, demandas por violación a la imagen, por violación al derecho a la privacidad, por violación al desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. Podemos ejercer cualquier cantidad de acciones judiciales nominadas o innominadas existentes en el ordenamiento jurídico o no de manera expresa, que dentro de la integración de lo que viene siendo el conjunto de normativas establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano, los tratados internacionales, el jus cogens, entonces integrar toda esta normativa y estas costumbres internacionales. No olvidemos también que existen organismos supranacionales, sobre todo en los procesos de integración como la Unión Europea, la Comunidad Andina, etcétera, que entonces permitirán o establecerán mecanismos de protección de esto. Los individuos que manejan esa data, esa información, por ejemplo, en el aspecto judicial, los abogados, las secretarias de los abogados, los asistentes de los abogados que tienen acceso a esa información, los jueces, los escribientes, relatores, o sea, alguaciles, secretarios, abogados mayores o abogados adjuntos, etcétera, deberán, cuando así lo establezca la ley y dentro de lo que estableció en el ordenamiento jurídico, guardar las reservas de esa información y no lo podrá comunicar, ya sea mientras estén ejerciendo el cargo o estén dentro de la administración pública o posteriormente cuando ya no estén en la administración pública. Deben seguir resguardando esa data, esa información. En ese sentido tenemos, por ejemplo, el caso particular de la Defensoría del Pueblo, donde la Defensoría del Pueblo, por ley, por su ley orgánica, se le establece que tiene acceso a todo archivo, todo dato, toda información contenida en el ámbito público como particular, independientemente que haya sido reservado o declarado de acceso limitado y secreto por parte de la ley. ¿Por qué? Porque esta ley orgánica dice que estos funcionarios pueden tener acceso a esa información en materia penal, de niños, niñas, adolescentes, de seguridad y defensa de la nación, etcétera, etcétera. Pero esos funcionarios que por ley tienen acceso a esa data, a esa información que es sensible, que es restringida, que es limitada, van a tener también la obligación de resguardar, reservar, mantener, ¿verdad?, el secreto de esa información y no la van a poder compartir con nadie más. Mientras estén dentro de la institución y posteriormente, cuando dejen de estar dentro de esa institución, también tienen que guardar el secreto de esa información. Entonces, fíjense cómo esto que tiene que ver con la protección de datos es un tema sumamente amplio. Yo solamente les he mencionado aspectos muy generales vinculados especialmente a lo que tiene que ver con la protección de datos de la sentencia, pero tiene que ver con nuestra cotidianidad en general. ¿Qué vamos a considerar fichero? Bueno, todo lugar donde se almacene ese tipo de información. Una agenda personal de números telefónicos, eso es un fichero. El celular, esto es un fichero también. Y ustedes guardan información de números telefónicos, de direcciones, de documentos personales de alguien, cédulas de identidad, etcétera, etcétera. Entonces, mientras sea usado de uso particular, no afectará al tercero. Pero cuando ya empieza a utilizarse con una finalidad, un uso distinto, sí puede afectarse. Y todo esto está vinculado obviamente a todo lo que hagamos nosotros, no solamente con el celular, sino también en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en todas esas redes sociales o en una página web que se posea o que se tenga. Toda esa información que uno coloque allí debe ser de conformidad con el ordenamiento jurídico, donde se dé el resguardo, se proteja, se pida el consentimiento informado del titular de ese dato personal, sobre todo si es un dato sensible, donde autorice expresamente la utilización de esa información y además esa autorización informada, ese conocimiento informado del titular de la información, de esa autorización tiene que ser expresa y en esa autorización tiene que señalarse que él está consciente para qué se va a usar esa información, con qué finalidad, durante qué tiempo, qué información es la que se está recabando, si puede ser cedida o no puede ser cedida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya para concluir nuestro encuentro del día de hoy y habiendo esperado verles
abierto la curiosidad y el deseo de investigar más sobre este tema que es bastante atractivo, muy actual, ya no diré novedoso, porque como ven ya tenemos muchos años donde este tema de las tecnologías se está tratando en el ámbito no solo nacional, sino mundial. Ustedes entonces, a partir de ahora, tengan mayor cuidado en el manejo de esa data, de esa información, y esperemos que en un futuro no muy lejano se pueda dictar una ley especial de protección de datos que sea coordinada con el resto del ordenamiento jurídico para que no existan contradicciones con la legislación ya existente y esté acorde con las realidades venezolanas, nuestro sistema tecnológico, idiosincrasia venezolana, pero que podemos utilizar, por ejemplo, las normativas del derecho comparado para que nos sirva de orientación para establecer esta legislación especial en materia de protección de datos personales. Entonces, bueno, por ahí veo una pregunta que dice, la eliminación de páginas privadas, exactamente igual con este listado que les di, no número clausos de posibles acciones judiciales. Esas acciones judiciales es tanto contra el Estado venezolano, centralizado, descentralizado, empresas privadas, ya sean públicas o privadas propiamente dichas, contra particulares, archivos grandes, pequeños, de gran almacenamiento o no gran almacenamiento, etcétera, podrá ejercerse este tipo de acciones judiciales para obtener la protección de esta data que ya, como les mencioné, no solamente está reconocida en los tratados y convenios internacionales, en el Ius Cogen, sino también en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 28, 143. En principio, de allí deriva la protección al resto del ordenamiento jurídico, entre eso las normativas que se les señaló a ustedes. Por aquí veo otra pregunta antes de irnos, que si las partes pueden solicitar al tribunal que la sentencia no sea publicada en la web del TCJ en resguardo a su publicidad. Si el tribunal, a solicitud de las partes, acuerda la reserva y privacidad de esa sentencia podrá publicarse primero. Podrá reservarse, si la reserva es total, no se publicará. Se señalará simplemente que está publicada la sentencia, pero no sale el contenido de la sentencia. En otros casos, a lo mejor se tendrá que publicar, pero editada. Todo eso va a depender qué es lo que se pide que sea resguardado o no en la sentencia. Si es la totalidad del expediente y la sentencia definitiva, o ciertos aspectos y rasgos contenidos, ciertas data contenida dentro de ese expediente. Si es solamente cierta data, cierta información, entonces se editará y la sentencia se publicará con esas ediciones respectivas. Si la reserva se hizo total del expediente, entonces solamente se colocará, se dictó en fecha tal por parte del tribunal la sentencia número tal, sin colocar el contenido de la sentencia en sí mismo porque está reservado. Y quienes quieran tener acceso entonces a esa información tendrá que pedir autorización al tribunal o al órgano respectivo correspondiente y que corresponda dar ese permiso, esa autorización, para que estas personas que no hayan sido parte de ese juicio y no sean parte dentro del expediente puedan tener acceso a esa información, salvo la excepción que les mencioné hace algún rato de la Defensoría del Pueblo, que tiene libre acceso a cualquier tipo de expediente, inclusive aquellos reservados y privados. Ya ahora sí me despido de ustedes y reitero una vez más, espero que esto sirva para que ustedes quieran adentrarse un poco más a lo que tiene que ver con este tema en particular. Les deseo una feliz tarde. Que la pasen bien.